Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Mi abuelo llegó aquí, él vino a Panamá como en 1910, buscando siempre un mejor futuro, ¿no? Como muchos inmigrantes, creo que muy atraído, como fueron muchos, por la construcción del canal. Él vino, conoció a mi abuela es de Veragua, se casó con ella y salieron varios paisanitos, varios chinitos, empezó mi papá. Él comenzó a trabajar en el US Army, en el ejército de los Estados Unidos, trabajaba en Clayton. Él era sastre, una cosa de habilidades muy buena que tenía era sastre, y él pues se encargaba del tema trabajaba en el tema de calidad de los uniformes de los soldados de los Estados Unidos, hasta que se jubiló. Pues, mi abuelo fallece y él está enterrado en el cementerio de Corozal. Cuando vi que estaban destruyendo el monumento, lo tiraban abajo, me afectó un poco porque me sentí identificado con el monumento. Se estaba destruyendo parte del patrimonio y de nuestra cultura, y es nuestra memoria, es nuestra historia. Ha sido lamentable y me siento un poquito todavía con sentimiento afectado un poco, porque siento que se atacó parte de la historia de este país. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos en Hispania, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook y en la X, llevándoles nuestro programa ahora ya en el mes de marzo, ya hoy 2 de marzo que inician las clases, este inicio de clases que pues se traduce en el gran tranque vehicular en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y no hay forma que nos salvemos de eso. Dice el tránsito que iba a ser operativos y de ida y de vuelta y terceros paños. Todavía con estas medidas de hace 40 años, esa es la solución de la autoridad del tránsito. 40 años de medidas de inversión de carriles. Ninguna planificación en 40 años ha habido en este país para solucionar el problema del tranque vehicular, de la circulación vehicular, ni nada. O sea que 40 años de funcionarios que no sirven para absolutamente nada. Pero bueno, en el año escolar el saludo a los jóvenes estudiantes, que realmente su único trabajo es estudiar. Es aprender, es preguntar y repreguntar y quedar saciados de las respuestas. Hasta que no la encuentren, sigan preguntando, sigan cuestionando, sigan decidiendo pues su futuro a través del conocimiento. Eso es lo más importante. No tienen otra cosa que hacer que esa. Y si necesitan ayuda, siempre pídanla. Pídanla a todos. Nadie triunfa en la vida sin preguntar. Tienen que preguntar, tienen que estar esclarecidas las cosas. No la dejen a la mente y a la memoria, porque eso se olvida. Así que trabajen en eso. Así que eso es importante. El sistema educativo nuestro totalmente fracasado. Se habla de la reforma educativa. Creo que la Cámara de Comercio ayer en su editorial tocaba el punto, que tiene que ser integral, que tiene que ser un proceso que no nos lleve a nosotros a tener esta locura de los horarios que tenemos de escuela, que tiene que uniformarse los centros escolares, que tiene que uniformarse muchas otras cosas, y principalmente la calidad de los que educan a los muchachos en el conocimiento general de las cosas. Y que las familias también apoyen ese sistema de enseñanza-aprendizaje. Por lo demás, todo ya ustedes saben, va a ser lo mismo, va a ser esos discursos vacíos
de lo bueno y grande de inicio del año escolar, las mismas tomas, el mismo canto del himno, la misma cosa, el presidente que va a un lado, la ministra que va al otro, y así. Es la misma cosa, la misma medicina con diferentes jeringuillas y más nada que eso. Consuetudinariamente lo mismo. Muchos padres con el dolor de llevar a sus hijos por primera vez a la escuela, separarse de ellos, el llanto, esa parte sí fue dura. 5 veces me pasó y nunca hubo un día que no llorara al dejar a mis hijos. Pero eso sí, no volteé a ver para atrás. Con el dolor en el alma, pero no volteé a ver para atrás. Así que esa parte es bien difícil. Pero en el tema de la educación de nuestro país, que se invierte mucho en el sistema educativo, pero necesitamos calidad. Necesitamos saber que los muchachos salen capacitados para ir a buscar carreras universitarias, que salen capacitados para enfrentar un mundo de conocimientos, de reconocimientos, de innovación, de capacitación, de autoeducación y de pues muchas otras cosas de las que se están dando en esto. Y no necesitan inteligencia artificial, ni necesitan ChatGPT, ni nada que le ayude a hacerla fácil. Necesitan es que se la hagan difícil. Necesitan la dificultad para poder crear. Porque el hombre ha avanzado en la tierra por las dificultades, no por las facilidades. Entonces esa es pues básicamente una reflexión para que entiendan que tiene que ser duro para poder enfrentar las situaciones y salir adelante. Y así pues separar la paja del grano, o sea, tiene que saber que no todos, y todo pasa todos los años, se gradúan no sé cuántos. Solo 3 o 4 cuando más saldrán avante en esa generación. Los demás son cifras. Los demás son cifras. 1, 2, 3, 4 y todo lo demás es cifra. Y no quiere decir que sea el 1, 2, 3, 4 del primer puesto de honor, no. De repente el que tiene mejor inteligencia emocional era el puesto 99 y ese es el que funciona. Y trasciende. Y lleva adelante las cosas. Porque no necesariamente lo académico, si tú no tienes esa empatía, ese conocimiento, que sepas conjugarlo y hacer una conjunción con la realidad, entonces estás apartado. O sea, los ermitaños, los nerds y eso, no. Necesitas vivir en este mundo, la humanización de las cosas. Y eso es lo que pues, nos va a llevar adelante como sociedad. El hacernos más humanos cada día, no más tecnológicos, no más cibernéticos. Es hacer las cosas en debida forma. Pero bueno, eso en ese tema, como pues, ustedes saben, el mundo está en guerra en este momento. La situación no es para menos en los aspectos que se están dando los acontecimientos, tanto acá en nuestro hemisferio como en Oriente Medio. Ya 2 líderes, según los reportes de prensa, creíbles, porque hay mucha información falsa. El video de que una escuela que habían atacado, eso era del 2011 y eso era falso de esta vuelta. Ha habido de que atacaron al portaaviones Abraham Lincoln y eso también fue falso. Y así, hay mucha información falsa que se ha dado de que una manifestación multitudinaria en Teherán, cuando todo el mundo está resguardado para que no bombardeen, porque siguen los bombardeos, los ataques a la población civil a lo largo de todos los vecinos que están de Irán, y pues la cantidad de muertos era pues hasta en el momento de nuestro corte, porque como estamos haciendo el programa, y esto va a cambiar rápidamente, esto es una noticia en desarrollo que va paulatinamente cambiando, eran 11 civiles en Israel y 3 militares norteamericanos. Y hay mucha desinformación que están tratando de decir y no. Yo lo que me quedo es, bueno, con la alegría del pueblo del exilio de Irán, que está celebrando en las calles, pues que hayan dado de baja al líder supremo y al siguiente líder supremo que escogieron ahí momentáneamente, que ya se lo llevaron. No sé si el tercero ya también se lo llevaron o están en proceso, porque lo que sí es, y en esto hay que ser bien claro, Israel tiene todas las cartas sobre la mesa en la inteligencia sobre Irán. Sabían dónde estaban todos al momento de los bombardeos y así fueron eliminándolos. Y tienen todo bien calculado. Necesitaban un martillo duro para pegar y ese fue la mano de Donald Trump, que está estremecido todo. Es la oportunidad que tiene el pueblo que se estaba manifestando en Irán
de poder levantarse y levantar la voz de la libertad, de la justicia y acabar con este régimen clerical. Miren, esto es el oscurantismo, para ponérselo así. Cuando la Iglesia Católica tenía el control de los pueblos en el mundo, que estaban los reyes y los potentados mandando, pero que la Iglesia tenía la última palabra y era palabra de Dios, y si no, hoguera, y etcétera, etcétera. Bueno, es exactamente lo mismo. Solo que eso pasó hace 300 años en nuestro continente. 250 años fue la primera experiencia de revolución. Y así, y en Europa fue cuando la separación de las iglesias y la separación de Enrique VIII, y que fueron quitándole el poder a la Iglesia Católica, que era la que tenía la última palabra en todo. Así mismo está Irán. Tienen un régimen clerical donde pueden tener constitución, pueden tener presidente, pueden tener todo, menos 2 partidos políticos, menos oposición, menos libertad de prensa, menos derecho a disentir, menos nada de eso lo tienen, pero tenían era al ayatolá por encima de todo, y él decidía todo, y él era el jefe de la Guardia Republicana de Irán, que era suprema al ejército. Era suprema la policía secreta la manejaban ellos, los programas de armas lo manejaba la iglesia, imagínense. Entonces, y todo era con convicción de, si tú no lo haces, tú eres pues como ellos nos dicen a nosotros, un infiel, y había que matarte. Y lo de las grúas, si por ahí está mucha gente viendo Argo, la película de Ben Affleck que ganó el Oscar, sobre la operación de cómo un agente de la CIA logró sacar de Irán, cuando la Revolución Islámica, a 6 norteamericanos que lograron escapar de la embajada de Estados Unidos, y así fue que nació el gran problema con Estados Unidos. Bueno, desde ese tiempo esta gente viene haciendo de todo, patrocinando terrorismo, aliándose con terroristas, y solamente los regímenes terroristas apoyan en este momento a Irán. Ni siquiera Rusia ha salido a decir absolutamente nada, más palabrerío en Naciones Unidas, y ellos tienen su propio arroz con mango allá con Ucrania. Y China está calladito, o dice cosas, pero no más de allí, porque ni fu ni fa. Y al cerrar el estrecho de Hormuz, el petróleo pues tiende a írsele a China, y muchas otras cosas se le van a encarecer. Entonces, que las cosas están revueltas, pero es la oportunidad de oro del pueblo iraní. Pero hay mucho material de eso. También tengo mucho material de María Corina Machado, también tengo mucho material del gran tema en Cuba, de la lancha que al final podía con un tanque Abrams, podía con un F-16 o un F-35, más 10 personas, más pertrechos, más todo. Porque de verdad, y esta gente se dice militares y se dice que van a escuelas, pero son de verdad como anormalitos, ¿sabes? Como brutitos así, o sea, como cositas. Estos militares que salieron explicando en la televisión cubana como un bote pesquero de los años 80 podía con 10 personas y toneladas de equipo que sobrepasaban de más, como 300 y pico de kilos de lo que podía tener la quilla de ese barco a flote. Era una locura. Pero de esas estupideces nos quieren decir que eso era así para justificar algo. Lo cierto es que ahora se queda mucho más separado lo que es la situación en Cuba. Pero también le vamos a hablar de eso, de sus futuras reuniones por Zoom, que ya ellos no van a cometer el error de Irán de reunirse todos en un solo lugar, y van a comenzar a trabajar en Zoom, porque ya no pueden reunirse todos juntitos ya, porque si no, ahí sí ya ven que el que dicen que está loco, sí está loco, pero lanza los ataques y acaba con todos estos agentes del mal. Y que ustedes vean, hubo una reunión de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que absolutamente nada, porque la misma semana pasada estaba Irán hablando de que era un país desde su revolución democrático, que respetaba los derechos humanos, y matan a una niña de 22 años solo porque se le veía parte del cabello y la mataron a mansalva. Han matado a más de 30.000 manifestantes que pedían libertad, protestando por la devaluación de la moneda de ellos, y que no hay respuestas al sistema económico.
No estaban pidiendo por el gran Satán, estaban por eso. Y mataron a 30.000. Y todo el mundo calladito. Calladito, calladito. Entonces alguien hace algo, ay, ese es el derecho internacional. ¿Qué derecho internacional? Por eso nosotros pasamos de una elección que le robaron al doctor Arnulfo Arias, pasamos a otra que la robó el Noriega y seguíamos en eso. Y hubiéramos estado en el sistema de conversar y de conversar. Miren todos los cambios que ha habido en Venezuela después que se llevaron a Nicolás Maduro. Claro, en Irán no iba a ser tan fácil. Y ya lo decía el presidente de los Estados Unidos. Y yo les voy a compartir las palabras de anoche del presidente de los Estados Unidos en esa segunda comparecencia. Tengo un recuento de todo lo que está dándose. Y lo que ven ahí, las imágenes que están en el recuadro son de la gente que se atrevió a salir a festejar la muerte del ayatolá en Irán. Esa gente salió a festejar. Los iraníes en el mundo están festejando, como los venezolanos en el mundo están festejando. Solo los grupos de ultraizquierda radical idiota, como dice Rubén Blades, son los que están, ay, que está violando el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. Mientras que los pueblos están saltando en un pie de la alegría por zafarse, porque es un estado clerical. No es un estado secular como el nuestro, que la iglesia está en su lado y el Estado está en el otro lado. La administración del Estado está en el otro lado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero esta gente tenía subyugado a ese pueblo y en este momento ese es el llamado. Que ahora es el momento de tomar el control de su país y sacudirse de encima a estos que han venido con el oscurantismo a quitarle y a violar a la mujer y a desestimar a la mujer, destruir a la mujer en todos los aspectos de educación, de crecimiento, de todo, a convertirla solamente en un objeto sexual y a darle la de puñetes y matarlas, en muchos de los casos, porque no se cubren la cara, etcétera, etcétera. Así que eso, pues bueno, para arrancar con el tema de fondo, y en los minutos que nos quedan, porque realmente es bastante material, ojalá lo podamos cubrir en todas partes, pero estas palabras de Donald Trump de anoche. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible
where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. Our resolve, and likewise that of Israel, has never been stronger. America is now again the richest, most powerful nation in the world by far. But the only reason we enjoy the quality of life that we do and the freedom and security is we have done things that others are unable to do. But it's because of warriors who are willing to lay down their lives to do battle with our enemies. And they do battle better than anybody. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons that would allow them to extort the world to their evil will. Not going to let it happen. We're not happening to us, and we're not going to let it happen to others. The United States has the strongest military the world has ever seen. I rebuilt our military in my first term. There's never been a military like we possess. And frankly, there's nobody even close, but we are now using that military for good. We want to have it for good purpose. We're undertaking this massive operation not merely to ensure security for our own time and place, but for our children and their children, just as our ancestors have done for us many, many years ago. This is the duty and the burden of a free people. These actions are right and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats. For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. They are the world's number one state sponsor of terror. We are the world's greatest and most powerful. Over the past 30 Bueno, esas eran las palabras de Donald Trump en esa alocución, su segunda que hace desde que iniciaron las operaciones en Irán y que pues habla de lo que es la realidad. Dos cosas: sostiene que a pesar de la muerte de los 3 soldados, se espera que haya más bajas dentro de las filas del ejército de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y que también un punto supremamente importante es que militares de Irán ya están tratando de hacer los arreglos para conseguir un cese al fuego, conseguir reordenar las cosas, pero hay que ver qué se da en todos estos aspectos. Él dice que lo hubiera querido desde antes, pero la última conversación que fue el viernes pasado que pasamos en este programa, las conversaciones no llegaron a ningún acuerdo porque solamente era ganar tiempo lo que estaba haciendo Irán y por eso pues se tomó la decisión ya de atacarlos, porque fue, como dicen ellos, una pérdida de tiempo la que se dio en esa reunión donde Irán pensaba que estaba negociando con exactamente como lo venía haciendo con las otras administraciones de Estados Unidos, solamente mamando gallos, como dicen en Colombia, y haciendo las cosas desde su punto de vista. Y bueno, este es el recuento que nos da pues, TV Martí sobre esta acción militar de Estados Unidos e Israel. El ejército de los Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva y continua para impedir que esta dictadura radical y malvada amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles. Estados Unidos e Israel comenzaron a las 4:15 de la madrugada de este 28 de febrero una ofensiva militar conjunta de gran escala contra Irán, que Washington denominó Operación Furia Épica, para neutralizar las capacidades nucleares de Teherán, y que el presidente Donald Trump presentó como una respuesta necesaria para lo que calificó de una amenaza inminente del régimen iraní. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron la efectividad de los ataques aéreos
lanzamientos de misiles y operaciones cibernéticas contra los sistemas de defensa estratégica del régimen iraní para neutralizar amenazas directas a Israel de misiles balísticos y posibles desarrollos nucleares de Teherán. Fuentes israelíes informaron que entre los primeros objetivos alcanzados se encontraban el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo del régimen teocrático, la oficina del presidente de la República Islámica de Irán, centros de mando del ejército iraní y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El canciller iraní y medios estatales, sin embargo, han dicho que el ayatolá y que el presidente estaban vivos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que la operación busca neutralizar capacidades ofensivas sin afectar a la población civil más allá de lo necesario. Las fuerzas de defensa de Israel destacaron que esta ofensiva se mantendrá tanto tiempo como sea necesario. Hasta el momento, la respuesta de Teherán ha sido lanzar misiles y drones contra objetivos en Israel y bases estadounidenses en países vecinos, lo que eleva sin dudas la posibilidad de un conflicto más amplio. En un video en su cuenta de la red social X, el príncipe heredero exiliado, Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, dijo a los iraníes que les esperaban momentos decisivos, que la ayuda que el presidente de Estados Unidos habría prometido ya había llegado, pero que era el pueblo quien debía, en las calles, culminar la tarea de esa batalla final contra el régimen. Entre los primeros estrechos aliados de Teherán que reaccionaron en contra de estos ataques fue precisamente el régimen de Cuba. En medio de sus actuales tensiones con Washington, La Habana reafirmó su tradicional apoyo al gobierno de Teherán al condenar estos ataques y calificarlos como violaciones de la soberanía e integridad territorial iraní. El gran y orgulloso pueblo de Irán, le digo esta noche que la hora de su libertad está cerca. Permanezcan a cubierto, no salgan de sus casas, es muy peligroso salir. Las bombas caerán por todas partes. Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones. Rolando Nápoles, Martín Noticias. Bueno, y es así, o sea, lo tiene bien visto Donald Trump en ese aspecto. Es su posición de cada uno. O sea, hacer algo porque no va a llegar, ay, aquí está, tómalo pues con las manos. Con la sangre de los otros, de sus soldados, te lo van a entregar en las manos. Y pues lo que es la furia del león y todos los nombres que le han puesto a estas misiones, también tiene su punto de vista desde los iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a Irán que no intensifique sus ataques en una publicación en su plataforma de redes sociales Truth Social después de que Teherán emitiera amenazas tras reconocer el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Irán acaba de declarar que hoy va a golpear muy fuerte, más fuerte que nunca, escribió Trump. A continuación advirtió de que Estados Unidos golpearía a Irán con una fuerza nunca vista si Teherán llevaba a cabo su amenaza. Los comentarios de Trump se produjeron mientras seguían aumentando las tensiones tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán. El domingo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, denunció a los líderes de Estados Unidos e Israel como criminales repugnantes y advirtió que se enfrentarían a golpes devastadores por los continuos ataques contra la República Islámica. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, murió en un ataque a gran escala contra Irán llevado a cabo por Israel y Estados Unidos el sábado, lo que ha sembrado la incertidumbre sobre el futuro de la República Islámica y ha aumentado los temores de inestabilidad en la región. Bueno, y ya Francia, Inglaterra, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, todos están formando coalición con Estados Unidos para intensificar la lucha armada a través del estrecho de Hormuz. Y eso pues lo que apunta es, se busca un acuerdo negociado para salir de este impasse donde se está quedando solo, porque Irán lo que ha hecho es atacar a incluso gente que estaba con ellos. Gente que estaba con ellos porque dicen que atacaban porque habían bases de los Estados Unidos, pero que están matando es a los civiles. Entonces esa situación los ha llevado a ponerlos contra las cuerdas
y varias son las opiniones en el mundo sobre estos acontecimientos que están en pleno desarrollo. Manifestantes se reunieron el sábado en Times Square, Nueva York, para protestar contra los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. La televisión estatal iraní y las noticias estatales anunciaron la muerte del líder de 86 años el domingo por la mañana. El presidente Trump lo había anunciado horas antes, diciendo que daba a los iraníes su mayor oportunidad de recuperar su país. Los iraní australianos comenzaron a celebrar el domingo en Australia cuando se supo la noticia de la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Un grupo de unas 200 personas que ondeaban banderas de Australia, Estados Unidos, Israel y la antigua Irán corearon consignas y bailaron frente a la embajada iraní en Canberra. El gobierno australiano dijo que apoya las acciones de Estados Unidos para evitar que Irán amenace la paz y la seguridad internacional. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, pidió la protección de los civiles y dijo que su país no quiere que la situación se convierta en un conflicto regional. Los israelíes expresaron su esperanza de que Irán se deshaga de este régimen y de todos los ayatolás en general. Irán ha enviado misiles a Israel en varias ocasiones, amenazando al país y calificándolo de uno de los principales enemigos. El sábado, un misil impactó en Tel Aviv y destruyó varios edificios. Al menos 6 personas murieron en enfrentamientos con la policía después de que cientos de manifestantes irrumpieran en el consulado estadounidense en la ciudad portuaria pakistaní de Karachi. La violencia se produjo después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán y mataran al líder supremo del país. Bueno, también les recuerdo que hay un conflicto que ya por lo menos pusieron una pausa entre Pakistán y los talibanes en Afganistán. Pues ese conflicto está allí. Pues hubo buenos bombardeos por parte de Pakistán a territorio afgano y según Afganistán tomó algunos puestos fronterizos. Pero la situación también está pues muy delicada en todos los aspectos por esa zona. Pero BBC de Londres nos presenta su reporte de esta situación para verla en todos los contextos. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán marca un giro dramático en un conflicto histórico. Donald Trump y Benjamin Netanyahu vieron una oportunidad para atacar y no la desperdiciaron. La ofensiva fue bautizada como Operación Furia Épica e incluyó bombardeos masivos a instalaciones militares y al corazón del poder político iraní. Según la Media Luna Roja iraní, la ofensiva ha dejado más de 200 muertos y 700 heridos, y entre ellos el ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán durante casi 4 décadas. Irán prometió venganza y respondió con ataques a Israel y otros objetivos en la región en los que hay presencia militar de Estados Unidos. ¿Pero qué llevó a Estados Unidos e Israel a atacar a Irán justo ahora? En este video respondemos esta y otras preguntas clave para entender un conflicto histórico que abre ahora un nuevo escenario de incertidumbre en Medio Oriente. El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel lleva años de tira y afloje. Los 3 países están atrapados en décadas de enemistad geopolítica. Todo se remonta a 1979, cuando la Revolución Islámica transformó a Irán en una república teocrática, y Washington y Tel Aviv se volvieron enemigos declarados del nuevo régimen. Desde entonces, la rivalidad ha sido constante. Irán acusa a Estados Unidos e Israel de injerencia y amenazas, mientras que ambos señalan a Teherán de financiar milicias y avanzar en su programa nuclear. Entonces, si esta tensión lleva décadas, ¿por qué el ataque ocurrió justo ahora? Hay 3 factores que ayudan a entenderlo. Primero, semanas de amenazas y negociaciones fallidas sobre el programa nuclear de Irán. Sin un acuerdo entre las 3 partes, las advertencias se intensificaron hasta que Israel anunció que daba por terminada la fase diplomática. Netanyahu dijo que la ofensiva busca impedir que Irán amenace al mundo, pero también dar oportunidad al pueblo iraní de tomar las riendas de su destino. Trump incluso ofreció inmunidad a los líderes iraníes a cambio de entregar las armas, aunque no hay ninguna señal de que esta oferta haya sido aceptada. Y según señala Jeremy Bowen, editor experto en Medio Oriente de la BBC, no es probable que suceda en un régimen religioso de ideología chiita que venera el martirio. Por otro lado, está la situación interna en Irán. Con una grave crisis económica y descontento social generalizado, el régimen islámico estaba ya golpeado por meses de protestas que fueron reprimidas brutalmente, detenciones masivas, ejecuciones y desapariciones. Y un tercer factor es la decisión de Washington de sumarse a los ataques. El presidente Donald Trump publicó un video confirmando su participación y lanzó un mensaje directo a los iraníes. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
Estados Unidos e Israel lo presentaron como una ofensiva preventiva, pero también como una oportunidad para un cambio de régimen. Y este es un punto delicado, porque no había evidencia pública de un ataque iraní inminente en las horas previas a los bombardeos. Algunos analistas, como Jeremy Bowen, hablan más bien de una oportunidad estratégica que Estados Unidos e Israel no quisieron dejar pasar. Detengámonos por un momento en un punto clave que ha marcado la relación entre estos tres países, el programa nuclear iraní. Durante décadas, Irán ha insistido en que todo su desarrollo nuclear tiene fines civiles: energía, medicina, agricultura. Pero aunque niega haber intentado fabricar una bomba, el estado real del programa sigue siendo incierto. Durante la guerra de 12 días con Israel el año pasado, Estados Unidos atacó 3 instalaciones nucleares clave: Isfahan, Natanz y Fordow, donde se enriquecía uranio. Trump dijo en su momento que las instalaciones fueron arrasadas, pero el director del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, aclaró que si bien los daños fueron graves, el enriquecimiento podría reiniciarse. Antes de los ataques de 2025, el país controlaba 440 kilos de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, lo que supone cerca del 90% necesario para uso armamentístico. Eso sería suficiente para unas 10 bombas si se continuara el proceso. Sin embargo, enriquecer uranio no es lo mismo que tener un arma nuclear lista para usar. Lo que indican los expertos en desarrollo nuclear es que Irán no tiene un arma operativa hoy, pero su capacidad técnica y su historial de enriquecimiento hacen que Occidente e Israel lo consideren como una amenaza potencial. Volvamos ahora al momento decisivo que vive la República Islámica de Irán. La muerte del líder supremo es sin duda un duro golpe político para el régimen de los ayatolás, aunque no significa el colapso del sistema. Y acá, un detalle importante: Jamenei sabía que este escenario era posible. Durante la guerra con Israel del año pasado, preparó listas de reemplazo para altos cargos de seguridad con el objetivo de evitar cualquier vacío de poder. Por eso, quienes siguen en el poder tienen una prioridad absoluta: mostrar que el mando continúa firme, que la sucesión será rápida, que no hay fractura en la cúpula. Sin embargo, el impacto simbólico es enorme. Jamenei no era solo un jefe de Estado, era el eje ideológico del régimen, el vínculo entre los clérigos y el poder militar. Su desaparición sacude especialmente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria, la élite encargada de defender la revolución dentro y fuera del país. Pero hay otra cara de la moneda. La BBC ha verificado videos de personas celebrando la noticia en calles de Teherán y Karaj. Jamenei gobernó con mano dura, desconfiando profundamente de Occidente y reprimiendo sistemáticamente las demandas de reforma. Entonces, ¿queda debilitado el régimen? Sí, al menos en términos simbólicos y políticos, según la corresponsal internacional de la BBC, Liz Doucet. Y el objetivo prioritario del nuevo liderazgo de Irán será garantizar la supervivencia del orden que mantiene a los clérigos y a las fuerzas de seguridad en el poder. Si la ofensiva de Estados Unidos e Israel va a fondo, la transición puede ser tan impredecible como peligrosa. Sobre todo porque no existen antecedentes de que un cambio de régimen ocurra únicamente forzado por ataques aéreos, según explicaron analistas y expertos a la BBC. Saddam Hussein en Irak fue derrocado en 2003 por una invasión masiva terrestre liderada por Estados Unidos. Muammar Gaddafi en Libia cayó en 2011 tras una rebelión interna apoyada por bombardeos de la OTAN y algunos países árabes. En ambos casos, el resultado no fue una transición ordenada, sino el colapso del Estado, guerras civiles y miles de muertos. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán marca un giro dramático en un conflicto histórico. Donald Trump y... Bueno, ya vieron esas posiciones. Lo cierto es que esto está cambiante, está moviéndose, hay mucha información. Como les digo, hay que verificarla, no la dé por descontado. Es falso lo del portaaviones Abraham Lincoln, es falso lo de la escuela con los niños. Todas esas son informaciones falsas, no hay de ese tipo de informaciones. Todo se ha verificado, hay mucha celebración en muchas partes del mundo. Sin embargo, no hay un nuevo gobierno, no hay nada establecido. Trump le da inmunidad y dice que están pidiendo inmunidad a muchos de los soldados, pero hay dos cosas. Uno son los de la Guardia Republicana, que esos son clericales, responden al ayatollah, y otro es el ejército iraní. Y de repente ahí es donde puede estar la clave de muchas cosas, y también en la posición de la gente en las calles.
esto está en desarrollo al momento que estoy haciendo el programa. Puede que ya se haya solucionado, no sé, voy a verificarlo. Aquí estamos viendo las alertas que nos da France 24 sobre la situación que está pasando. Sin embargo, pues solamente habla de posturas, de opiniones, por lo menos ese cintillo ahora mismo que el Papa pide, eso fue lo pidió ayer en su homilía dominical y cosas así. Pero nosotros seguimos muy de cerca eso. Y ahora, pues por acá por el lado del Caribe, la situación del bote de Florida, donde pues mataron a 4 muchachos, capturaron otros 6, que dice que iba lleno de armamento y todo lo demás, pero que nadie se come ese cuento, ni mucho menos don Marco Rubio. La prensa mundial se ha hecho eco de las declaraciones del régimen castrista sobre un supuesto intento de infiltración de 10 personas por la costa norte del centro de la isla. El secretario de Estado estadounidense informaba a la prensa y enfatizaba que su gobierno investigará lo sucedido, que no se conformará con lo que diga el régimen comunista cubano. Lo averiguaremos, no basaremos nuestras conclusiones en lo que nos han dicho, y estoy muy seguro que conoceremos la historia completa de lo que sucedió, y la conoceremos pronto, y entonces responderemos adecuadamente. Se detectó una lancha rápida infractora. Cuba daba lectura en televisión nacional al comunicado del Ministerio del Interior. Informaba los nombres de los capturados o abatidos, pero uno de ellos estaba en Miami. No sé cómo existe, a lo mejor yo voy por el historial mío. Un día después, el vicecanciller castrista corregía la plana. En una información inicial se mencionó por error de apreciación en la identificación a Rolando Roberto Azcorra Consuegra. Este sitio es uno de los sitios más vigilados de Cuba. Conocedores del tema entrevistados por Martín Noticias tienen más preguntas que respuestas y dudan de lo expuesto por La Habana. Para explicar el presente no hay nada mejor que conocer el pasado. Enrique García fue oficial de la inteligencia castrista. Conoce el accionar del régimen y su penetración dentro del exilio cubano. Yo tuve la ocasión en la inteligencia cubana que trabajaba en otra área, tuve muy buenos amigos en el área que trabajaba contra el exilio y sabía cómo operaban en las organizaciones cuando aquello en Alfa 66, Omega, Cuba penetraba esos grupos, ponía dinero incluso para comprar embarcaciones, para comprar armas y después preparaban autoagresiones para presentarse como víctimas de... Entonces, por determinada razón, esto me huele a eso en este momento. Según La Habana, 4 de los que pretendían ingresar al territorio fueron abatidos por las tropas guardafronteras y los otros 6 restantes heridos. Por la parte cubana, solo uno de los militares resultó herido. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, y es que esa situación allá sigue incontrolable, la pobreza extrema, los índices de inanición son cada día mayores. Ellos no desayunan, tal vez almuerzan, tal vez cenan, tal vez, muchos son tal veces, y la situación pues sigue cambiante en todos los aspectos. Lo de la gasolina, imagínense, salió la regulación para las organizaciones estas, que ellos no quieren decir privadas, que ellos quieren decir no gubernamentales, o sea, la empresa privada que lleve combustible, como le ha permitido Donald Trump, pero sí, lo llevan y lo almacenan en los tanqueros del gobierno, y el gobierno les da una tarjeta para que puedan sacarlo de acuerdo a lo que el gobierno les dice que puedan sacar. Pero este es otro punto que también nos analizan los amigos de la BBC de Londres, entre la escasez, la ayuda humanitaria, los apagones y un desgobierno de 67 años. Cuba se acerca a un abismo impredecible. Así no puede funcionar un país, sin petróleo, sin gasolina. Todos los días lo mismo, la misma hambre, la misma miseria, el mismo churro, el mismo todo. La isla se enfrenta a una crisis económica y energética desde hace tiempo. Pero en las últimas semanas se intensificó aún más luego de la captura de Nicolás Maduro. El grifo de combustible venezolano hacia Cuba se cerró y la escasez ya se está haciendo sentir. El resultado, largos apagones, basura en las calles y filas eternas para conseguir algunos litros de gasolina. Pero, ¿por qué se produjo esta crisis y cómo está impactando en la vida de los cubanos?
Para empezar, hay que entender que la crisis en Cuba no surgió ahora, sino que su economía lleva años en una situación crítica. El país está atrapado en la recesión, con una producción que va en retroceso y sin lograr garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a su población. Además, el peso cubano ha caído en picada frente al dólar y el flujo de turistas hacia la isla está en sus mínimos. Todo esto se suma al embargo financiero y comercial que Estados Unidos impone a Cuba desde 1960 y que ha sido endurecido por Trump en sus 2 mandatos. Pero sin duda en las últimas semanas lo más afectado es el sistema energético. ¿La razón? La escasez de combustible. Los expertos calculan que Cuba necesita unos 110.000 barriles de petróleo al día para que el país pueda funcionar, pero produce apenas 40.000. Esto es menos de un tercio de lo que necesita. Es por eso que su dependencia con el exterior es tan pero tan fuerte. Durante años, el petróleo de Venezuela fue el principal sostén del sistema energético cubano. A comienzos de este siglo, por ejemplo, llegaban a la isla unos 100.000 barriles venezolanos por día. Aunque con los años el flujo se fue reduciendo, seguía siendo su principal proveedor y su principal aliado, hasta que llegó el 3 de enero. Tras la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump bloqueó el envío de combustible venezolano hacia Cuba. Cuba is really a nation that's very close to failing. You know, they got their money from Venezuela, they got the oil from Venezuela, they're not getting that anymore. Trump dio un paso más. En las últimas semanas emitió una orden ejecutiva con la que amenaza con imponer mayores aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Aunque esta semana el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que permitirá el envío de petróleo venezolano al sector privado en Cuba. Ninguno de los aliados tradicionales de Cuba, como México, Rusia, China, Vietnam o Irak, han dado un paso adelante para llenar el vacío que ha dejado Venezuela. Si bien México se ha mostrado dispuesto a seguir ayudando, Sheinbaum evitó aclarar si será con petróleo o solo con ayuda humanitaria. El pasado 12 de febrero, 2 buques mexicanos cargados con 800 toneladas de productos básicos llegaron a la isla. Las consecuencias de la falta de petróleo ya son evidentes para los cubanos. Así lo cuenta el corresponsal de la BBC, Will Grant, que estuvo allí. Se sienten muy cansados porque los efectos de dichas políticas se sienten en la calle, se sienten a través de gente cocinando con leña que hemos visto aquí. A las 6 de la mañana te quitan la corriente. A las 6 de la tarde, hora de cocinar, se la quitan otra vez. No te dan chance más a elaborar las cosas y hay que acudir a la leña. Hemos visto las restricciones en el suministro de combustible para los carros, un máximo de 20 litros. Los cubanos que buscan algo de gasolina estos días se encuentran con estaciones sin suministro o con filas de autos de 1 o hasta 2 kilómetros. La escasez de gasolina también provoca que los camiones recolectores de basura casi no puedan trabajar. De ahí que sea cada vez más común ver estas imágenes en las calles de La Habana. Nosotros ahí desde antes del problema del petróleo y ahora es grave, crítico, bien crítico. Pero pienso que es una de enfermedades, pero que provoca la basura. Por favor, que hagan algo con esto. Esta no es la primera vez que Cuba afronta una crisis de este calibre. En los 90, la isla pasó por el llamado periodo especial. Fue una crisis económica que se desencadenó tras la caída de la Unión Soviética, su principal aliado político y comercial. Para algunos, esta crisis está siendo incluso peor. El periodo especial de aquel tiempo, esto es más crisis que aquello, más crisis. Allá había comida, había transporte, lo que había dificultad el dinero, pero había de todo. Esto no tiene nada que ver con aquel tiempo. La pregunta ahora es qué puede hacer Cuba para salir de esta situación y sobre todo, cómo ve el gobierno de Miguel Díaz-Canel el diálogo con Estados Unidos. En una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Hay analistas como el profesor Michael Bustamante que creen que la asfixia económica de Estados Unidos hacia Cuba nunca ha funcionado. Esto es porque quien suele pagar lo más caro no es el gobierno, sino su población. Para Bustamante ahora hay 2 caminos posibles, según le explicó a la BBC. Por un lado, la pregunta es si Washington forzará una crisis humanitaria que provoque un estallido social y así poder justificar una intervención militar. Por el otro lado, la duda es si el gobierno cubano cederá o apostará por aguantar hasta las elecciones de medio término y que Trump pierda capital político. Ante esto, ¿a quién responsabilizan los cubanos a pie de calle? Hay una diferencia entre la gente que
que se ve todo esto y está rechazando, digamos, el gobierno y sus justificaciones, porque están cansados de escuchar lo que ellos dirían que son excusas. Y hay el otro lado que sigue fiel a la revolución, que sigue diciendo la culpa de todo eso es un gobierno que quiere ver ni nada más ni nada menos que cambio de régimen en Cuba. Bueno, y eso pues para que lo pongamos en el contexto, el periodo especial no se trató de más nada que se acabó la teta rusa, de la plata del subsidio ruso. No se trató de acuerdos comerciales, no. Se acabó la plata que venía de allá. Y sobre dinero, ¿qué es lo que pudiera haber hacia Cuba en un futuro? Se calcula que el exilio aportaría unos 40.000 millones de dólares en los primeros años de un cambio en la isla. Así se conoció en el panel La diáspora en la reinvención de Cuba, del evento Cuba un día después del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Nosotros calculamos que en 3 años solamente de la diáspora entrarían a Cuba 40.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en la época de Obama se mandaba anualmente 8.000 millones de dólares a Cuba entre paquetería y remesas. Y eso era para consumo, no era para inversión, no había un incentivo en el que estaba afuera, era puramente solidaridad. Cuando tú le digas a la gente que tiene plenas garantías jurídicas para participar en los procesos económicos cubanos, estoy seguro que muchos cubanos van a participar. Y no es un dinero que viene de los cubanos billonarios, no, esto es un dinero que viene del cubano que vive aquí, que lleva años trabajando aquí, haciendo su vida aquí. ¿Y de dónde sale? De sus líneas de crédito, de su hipoteca de su casa. Perfectamente pueden ir al banco y sacar una línea de crédito de 30.000, 50.000, 100.000 dólares según sea el valor de su vivienda. También puede ir a acudir a su crédito personal y a su crédito de sus negocios, a su línea de crédito de sus negocios. Así que la diáspora aquí está muy bien posicionada. Y en esta conferencia también se presentaron los puntos que incluye el plan para una transición democrática en la isla presentado por la Asamblea de la Resistencia Cubana. Esencialmente es un Consejo Nacional de Salvación que sería el encargado de dirigir, de procesar esto con un ejecutivo de 3 personas, por supuesto para evitar luego malas interpretaciones o intereses, como siempre ocurre políticamente, pues las personas que participen de ese ejecutivo que va a dirigir el proceso de transición no pueden aspirar en las primeras elecciones en Cuba a ninguna posición electa. Hacer un inventario de los problemas nudos a resolver en esta etapa de estabilización para que la economía empiece a fluir. Bueno, por otra parte, doña María Corina Machado ya dice que de semanas regresa a Venezuela. Queridos venezolanos, hace 80 días salí de Venezuela con una misión. Muchos venezolanos arriesgaron su vida para que yo pueda estar aquí hoy y cumplirla. Durante todos estos días, mi corazón ha estado con ustedes, con cada preso político que ha sido excarcelado y que ha podido nuevamente abrazar a su familia, con cada una de las madres que han pasado noches infinitas en vigilia frente a los centros de tortura, con cada uno de los presos que siguen en los calabozos, especialmente los presos militares con quienes tanto se han ensañado, con cada uno de los estudiantes, de las madres, de los periodistas, de mis compañeros de organizaciones sociales y políticas que han salido de la clandestinidad unidos en un solo grito por la libertad. Porque el mundo hoy lo sabe. La transición a la democracia en Venezuela es indetenible. Durante años dijimos que este régimen solo iba a ceder el poder cuando se fuera confrontado con la fuerza real y con una amenaza creíble. Primero debíamos derrotarlos espiritualmente, después políticamente, después electoralmente y por último militarmente. Dijimos que iba a pasar y pasó. El 3 de enero no fue capturado un presidente legítimo, porque Nicolás Maduro había sido derrotado apabullantemente el 28 de julio del 2024 en esa gesta ciudadana extraordinaria que eligió a Edmundo González Urrutia. El presidente Donald Trump, con visión y con coraje, puso
a Nicolás Maduro frente a la justicia internacional. La justicia internacional que finalmente el 3 de enero estuvo al servicio de los pueblos y no de los tiranos, al servicio de la soberanía que se expresa en los votos. Queremos agradecer al pueblo de los Estados Unidos, a su gobierno, a sus congresantes, a sus jueces y a sus hombres y mujeres militares que arriesgaron su vida por la libertad de Venezuela y por la seguridad nacional de su país y la seguridad de todas las Américas. El régimen que está hoy en Venezuela tiene la misma naturaleza. Son esos que han torturado, perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido. Quieren ganar tiempo para que nada cambie. Y es verdad, eso es la pura verdad de lo que está pasando allá, y tienen que tomar cartas en el asunto los nuevos jefes de ese país allá en Washington. Y pues también Joanny Sánchez nos explica mucho de esa novela increíble del bote que puede con todo. Sobre el incidente de la lancha que el pasado miércoles intentó entrar por la zona central de Cuba con 10 personas, de ellas 4 resultaron fallecidas porque las tropas guardafronteras cubanas abrieron fuego contra los tripulantes y hay al menos 6 detenidos. Bueno, pues sobre este incidente siguen apareciendo detalles, testimonios e incongruencias. ¿Sí? Incongruencias. Resulta que ayer se ha sabido que uno de los nombres que el Ministerio Interior cubano había incluido en la lista de presuntos implicados en este incidente, pues lo daba como detenido en Cuba, y resulta que Roberto Azcorra Consuegra ha salido a negar todo esto desde Miami, donde vive, y ha hablado con la prensa, ha dado varias entrevistas para asegurar que no, que él no ha venido en esa embarcación, que está pues sano y salvo, y que es una irresponsabilidad y una chapucería sin nombre que el Ministerio de Interior de un país esté difundiendo una lista con esas incongruencias. Esto le da a todo este incidente un sabor cada vez más de cuestionamiento y duda: cómo fue, cómo se organizó, por qué la parte oficial cubana tenía un nombre que en realidad no estaba incluido en el grupo, se sabía de antemano, la dejaron entrar. En fin, son muchas preguntas que ahora mismo se quedan sin una respuesta clara. Y por otro lado, en el momento que ha ocurrido este incidente, un momento de crisis absoluta dentro de la isla, un momento en que Washington y La Habana están teniendo, al parecer, conversaciones, bueno, pues todo esto aviva la suspicacia y la sospecha de que pueda estar armado de una u otra manera, al menos esta expectativa que tenía el régimen cubano de que iba a ocurrir una acción de esta naturaleza. Recuerden también lo que les comentaba ayer en este programa, que el propio gobernante Miguel Díaz-Canel había adelantado en una conferencia de prensa donde los periodistas parece que estaban medios dormidos, porque cuando dijo esto lo pasaron por alto y no hicieron las preguntas incisivas. Él ya había adelantado que se estaban preparando planes de este tipo en Estados Unidos y que iba a dar detalles próximamente. Bueno, los detalles parece que han sido un poco chapuceros, porque al menos Roberto Azcorra Consuegra, que fue incluido en la lista de los participantes y los detenidos, está en Miami, vivito y coleando. Bueno, para que ustedes vean, esas son las locuras que inventaron para decir de este ataque, y son las mentiras que vienen dando, porque recuerden, la televisión iraní y hasta el primer ministro de Irán decía que estaba vivo el ayatolá, que estaba vivo, y ya ante la abrumadora evidencia de que había sido abatido, entonces muchas horas después fue que dijeron que estaba muerto. Y el segundo todavía no han confirmado que murió, no ha salido más, fue un líder. Y imagínense, si no les importa con nosotros acá en Latinoamérica, que aquí Panamá, el atentado terrorista con el avión de Alas, que murieron la gente camino a Colón, y el de la AMIA en Argentina, ahora el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria iraní es el que hizo esos 2 ataques, aquí en Panamá y allá en Argentina. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy.
Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana. José Miguel Comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.